artículo 7 de la Constitución, pero bueno, si hablamos en materia de derechos fundamentales, el artículo 7 es un artículo ineludible, ¿no? Los habitantes ya se lo saben, ya se la saben, ¿no? Su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Vean que acá no dice privacidad. O sea que acá uno puede decir, bueno, el derecho a la privacidad no está constitucionalmente reconocido. Pero si le ponemos un poco de voluntad de parte de ustedes y de parte mía, recuerden, es viernes de noche, vamos a ponerle voluntad todos juntos, tenemos acá la palabra honor. Es cierto, la privacidad no es exactamente el derecho al honor, pero nosotros podemos entender que parte del derecho al honor, ahí va, como dice José, ya vamos a llegar. El artículo 332 siempre nos ayuda, pero ya vamos a llegar a eso. La palabra honor podría tener que ver con el aspecto de la privacidad, ¿no? Es decir, de alguna manera que lo que uno quiere mantener en el fuero íntimo es lo que uno de alguna manera entiende que resguarda o salvaguarda el honor, ¿no? El honor entendido, ustedes saben lo que es el honor, ¿no? Digo, parece una pregunta ofensiva, ¿no? Usted sabe lo que es el honor, pero digo, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, ¿qué sabe lo que es el honor, el concepto de honor? Sí, algo sí. Bueno, Pablo, pero no me diga bueno, está bien. Yo pregunté si lo sabían, usted me dijo algo sí. A ver, les pregunto, ¿qué es el concepto de honor? Está bien, hice mal yo la pregunta, tiene razón Pablo. Dígame, Pablo. Bueno, yo tengo el honor como la imagen que se hace en las demás personas sobre mi persona. ¿Ah? Exactamente, el honor es eso, es la posición que uno tiene, es la posición de una persona frente al resto de la sociedad. Eh, Obviamente, si lo consideramos en ese sentido el honor de la posición de uno frente a la sociedad, bueno, si yo quiero proyectar determinada posición frente al resto de la sociedad, obviamente el derecho a la privacidad entraría, ¿no?, dentro de este derecho al honor, porque, bueno, yo pretendo que determinados aspectos de mi vida particular no se proyecten en la imagen que yo tengo para el resto de la sociedad. Entonces podríamos decir que ahí hay una cierta relación entre el honor y la privacidad. Es el derecho de toda persona que se respete su reputación, fama o estimación social, así como su autoestima y cualidad moral, de merecedor de... Ahí vale, la de Patricia es un poco más detallada, ¿no? Pero, digamos, a grandes rasgos es eso, es la posición de la persona frente al resto de la sociedad. Ahí podríamos entender que el derecho a la Profe, privacidad. Sí, no, que quería agregar que también es un concepto que está ligado a la identidad de la persona, ¿no? El honor, más allá de... claramente. eh, ent- ta, quería agregar esa obviedad, perdón. No es ninguna obviedad y no está mal. Claramente tiene que ver con la identidad de la persona, justamente, y es lo que estamos diciendo, ¿no? La identidad que yo quiero proyectar necesariamente tiene algo que yo no quiero proyectar, justamente para manifestar eso, ¿no? Y eso es lo que entra dentro del criterio de privacidad. Por ese lado, podríamos decir que acá entra dentro de lo que es el artículo 7. Como les digo, pongan un poco de voluntad ustedes, un poco de voluntad yo, y entre todos llegamos a las 10 de la noche del día. Poquito de esfuerzo de todos. También tenemos, dentro de la Constitución, siempre hablando, también tenemos el artículo 10, que dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Acá lo que dice textualmente es que están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, no dice que un tercero no puede inmiscuirse, ¿no? Lo que dice es que los magistrados no pueden meterse en las acciones privadas de las personas. Pero bueno, como les digo, si ustedes ponen un poco de voluntad y yo pongo un poco de voluntad, podríamos entender que acá hay una consagración del derecho a la privacidad. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no. Podríamos entender que acá hay un derecho a la privacidad.
dice Gabriela, también involucra la reputación, claro, claro. El derecho al honor, ¿no? También involucra la reputación, porque es la posición de uno frente a la sociedad. Pero volviendo, está muy bien, pero volviendo al 10, al décimo, ustedes saben que, dato de vital importancia, ustedes saben que la Constitución de la República tiene, del artículo primero al 10, tiene el circulito ese arriba de cada número, que no me acuerdo cómo se llama, pero a partir del 10 no lo tiene más. Nada, un dato. Creo que Corseniat lo menciona ese dato. Hay que ser un poco, hay que saber, hay que haber leído la Constitución muchas veces como Corseniat para notarlo, ¿no? Ahí se ve quién ha leído y quién no. Yo no la había leído tantas veces. Volviendo, de vuelta. Artículo 10, entonces, es cierto, dice, están exentas de la autoridad de los magistrados. Pero bueno, por extensión uno podría decir, bueno, está exenta de las miradas de los curiosos, ¿no? Por ponerlo en términos que diría mi abuela. Podríamos entender que está ahí. El artículo 11 nos dice el lugar, bueno, es viernes. El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Acá va apareciendo un poco más, ¿no? Es decir, el hogar como el lugar de la privacidad, el hogar como el ámbito de lo privado por oposición al ámbito de lo público. También es cierto que acá no consagra o no reconoce un derecho a la privacidad, porque uno puede tener privacidad no solamente en el hogar, uno puede tener privacidad en otros espacios o en otros ámbitos, ¿no? Todos nos conectamos a Internet y todos pretendemos tener cierto nivel de privacidad en Internet, algunos más, otros menos. Digo, yo no tengo mi nombre particular en Discord. No sé si acá alguien usa Discord. Creo que la mayoría de nosotros ni en Steam ni en Discord tiene su nombre real, ¿no? Para que no nos persigan y nos... No sé si alguien usa Steam o usa Discord o usa Twitch. Sí, ¿alguien iba a hablar? Yo, Patricia, ¿qué es esas aplicaciones que dijo? O si es que son aplicaciones, no sé qué es. Steam y Discord. ¿Qué son? Son aplicaciones más que nada para la gente que juega videojuegos como yo. Entonces no queremos que la otra gente nos conozca porque insultan a nuestras madres y ese tipo de comportamiento. Ya me orienté ahora. Bien, perfecto. No me quemes como el meme, no me quemes. Acá Camila dice nadie, me imagino que ella tampoco usa su nombre real en Steam ni en Discord, pero bueno, ¿no? Y eso es fuera del hogar, ¿no? Es decir, eso es en Internet, esos son servidores que están fuera del hogar y uno pretende mantener cierto nivel de privacidad en esos ámbitos. Entonces, bueno, el artículo 11 como que se queda, ahí va, sí. Como que se queda el artículo 11 un poco corto, ¿no? Porque dice, el hogar es un sagrado inviolable. Bueno, pero no es la privacidad es un sagrado inviolable, ni el ámbito privado de la vida es un sagrado inviolable. Entonces, es como que queda un poco corto. Y obviamente, si el 7, el 10, el 11 no nos da la solución, tenemos que acudir al Salvador, ¿no? Al Salvador de la Constitución, que es el artículo 72, esa especie de comodín que, como decía mi abuela, sirve tanto con lavado como con fregado. Que ya se lo conocen de memoria, ya se lo saben de memoria, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana, se derivan de la forma republicana de gobierno. Acá hacemos una gimnasia mental y decimos que, bueno, si el artículo 72 dice que no se excluyen los otros derechos que sean inherentes a la persona, decimos que la privacidad es un derecho inherente de la persona y a través del artículo 72 decimos que hay un reconocimiento explícito del derecho a la privacidad. ¿Qué quiere que les diga? Es la gimnasia mental
que se hace, ¿no? Yo no soy muy afecto, esto es una opinión enterísimamente personal y personalísima de quien les habla, yo no soy muy afecto al artículo 72, no es un artículo que particularmente me guste demasiado. Digamos, yo creo que si en la Constitución de la República tenemos el artículo 331 que establece los medios para modificarla, ¿no? Me parece que decir que, bueno, que yo escribo un artículo académico, lo publico y ya a través de eso introduje un nuevo derecho en la Constitución, me parece un poco mucho, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión, como les digo. Bueno, lo estoy grabando esto, capaz que no tendría que haberlo dicho, pero esto después se edita, no hay problema. Lo cortamos este pedacito y nadie se enteró de nada de lo que dije. Pero el 72, no sé, a mí me da un poco, porque además, no sé si ustedes lo leyeron con atención, esto me lo dijo una profesora hace muchísimos años, bueno, tampoco muchísimo, pero hace algunos años, no sé si alguno lo leyó con atención, pero dice la enumeración de derechos y después dice deberes, hecha por la Constitución no excluye otro, pero es como que todos fingimos demencia, ¿no? Entonces son los derechos los que están, pero los deberes como que lo tachamos y decimos, esto no existe, lo tachamos, le pasamos una rayita y los deberes no existen. Pero si decimos que los derechos entran por el 72, ¿por qué los deberes no entran por el 72? ¿No pueden entrar nuevos deberes a través del artículo 72? Es decir, el Estado el día de mañana dice, bueno, es deber de todos los ciudadanos el servicio militar obligatorio, ¿no? El deber de defender la patria. ¿No podría entrar como un deber? ¿No? Que si entran los derechos, pueden entrar los deberes. Tengo el deber de defender la patria y me mandan al quinto de artillería. No sé, digo. Bueno, me alegra que tengo vamos, ahí va, me gusta su espíritu. Igual le digo, ya que me dijo que está de acuerdo, igual le digo, capaz que capaz que no es inherente a la persona humana, pero yo le puedo decir, bueno, la defensa de la patria, de la república, deriva de la forma republicana de gobierno, porque nos tenemos que defender de las formas imperialistas y de las monarquías y de otras cosas. No sé, digo, por inventar podemos inventar, pero bueno, a mí me alegra que me acompañe, no estoy solo, que salimos los dos juntos a pelear contra. Pero es medio complicado el artículo 72, porque cuando estamos todos de acuerdo está lindo, pero es como, no sé, a mí me genera muchas dudas el tema del artículo 72. Pero bueno, no es el tema de la clase de hoy, y eso, insisto, es una opinión más que personalísima mía, no es del instituto, ni mucho menos del equipo docente. Hago la aclaración, por favor. Dicho eso, el artículo 72, y digo lo que dice la doctrina, al incluir dentro de la Constitución nuevos derechos que sean inherentes a la persona humana, nos sirve a nosotros para decir, bueno, el derecho a la privacidad está efectivamente, tiene una consagración, un reconocimiento constitucional a través del artículo 72 y bueno, ahí ya podemos empezar a decir, bueno, es un derecho consagrado constitucionalmente. Dígame, Gabriela. No, solo quería agregar que el artículo primero de la ley 1831, que es la que protege los datos personales, lo consagra como un derecho inherente a la persona humana y dice expresamente la ley que por eso ingresaría el 72 de la Constitución. Exactamente, lo vamos a mencionar ahora en un rato, porque yo creo que ahí también se da una cuestión complicada en ese, pero bueno, capaz que soy yo que le busco la quinta pata al gato con el artículo 72, pero está muy bien, el artículo primero de la ley dice eso, vamos a llegar eventualmente. Acá una pequeña, un poco tosca, pero una especie de tabla comparativa. Nosotros ya vimos el habeas corpus, ahora estamos hablando del habeas data, simplemente una especie de algunos puntos comparativos de similitudes y diferencias.
Cuando hablamos del tipo de garantía, tanto el habeas corpus como el habeas data son garantías específicas. El habeas corpus garantiza, ¿no? Acá les puse acá abajo del todo, no tiene demasiado orden la tabla, pero abajo del todo ambos garantizan un derecho específico, la libertad física en el caso del habeas corpus, la intimidad y el honor en caso del habeas data, ¿no? Esos son los derechos tutelados. Por ende, ambos son garantías específicas. Del punto de vista jurisdiccional, ambos son garantías jurisdiccionales, es decir, ambas garantías terminan con una sentencia judicial y ambas se tramitan frente al Poder Judicial. Capaz tendríamos que haber puesto garantía judicial más que jurisdiccional, porque no solamente el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional, como ustedes ya saben. El marco normativo, acá tenemos otra distinción. El habeas corpus está explícitamente, expresamente reconocido, consagrado en la Constitución, artículo 17, como ya lo habíamos mencionado. El habeas data está en la ley que mencionaba Patricia hace un rato y que mencionaba Gabriel ahora, la ley 18.331, es la que crea esta institución y la que la regula. Así que en realidad no la crea, ya venía de antes, la ley 17.000, no me acuerdo el número, que es la antecesora de la 18.331, fue derogada la anterior por la 18.331, pero bueno, otra diferencia entre una y otra. Les dejo acá el cuadro de doble entrada con algunas pequeñas diferencias y similitudes por si les ayuda después a estudiar. Y ahora entramos de lleno en la ley que mencionaba hace un rato, que mencionaban ustedes, que es la 18.331, y una vez que ingresamos en esta ley nos vamos a mantener en esta ley por lo que queda del resto de la clase. Así que vamos a ir mencionando algunos detalles, algunas cuestiones importantes de la ley. Gabriela mencionaba hace un rato el artículo primero, que justamente habla del artículo 72 de la Constitución y dice que el derecho a la protección, dice artículo primero, derecho humano, además con ese nombre, derecho humano. El derecho a la protección, dicho sea de paso, el artículo 72 tampoco habla de derechos humanos, habla de derechos inherentes a la personalidad humana porque es anterior, el artículo 72, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, los derechos humanos no existían cuando el 72 fue redactado. O sea, no existían, son anteriores a 1948, quiero decir. Si ustedes asumen una postura biosnaturalista, los derechos humanos existieron desde siempre. Pero bueno, eso es otra discusión filosófica para dar. Derecho humano. El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, persona, no personalidad. El artículo 72 habla de la personalidad, pero bueno, persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República. Y acá uno diría, bueno, ¿qué naturaleza jurídica, ya que a nosotros tanto nos gusta hablar de las naturalezas jurídicas, qué naturaleza jurídica tiene este artículo primero? Si me lo preguntan a mí, opinión personalísima, yo lo pondría dentro del numeral 20 del artículo 85 de la Constitución, que dice: a la Asamblea General compete interpretar la Constitución sin perjuicio, bla, bla, bla. Para mí esto es por más que está en una ley, para mí el contenido de esto es interpretativo, es decir, la ley interpreta la Constitución, es una potestad que tiene la Asamblea General, o sea, el Parlamento, puede hacerlo. El artículo 85, numeral 20, dice que el Parlamento puede interpretar la Constitución. Eso no significa que la modifique, no significa que tenga poder constituyente, simplemente interpreta. En mi opinión personalísima, cuando el artículo primero de la ley 18.331 dice esto que dice acá, lo que está haciendo es interpretar el artículo 72. Pero obviamente no le está agregando contenido a la Constitución. Interpreta que la Constitución dice esto. Podemos discutir la técnica legislativa, si es acertada o no es acertada. Eso ya es una discusión de opiniones de cada uno. Como digo siempre, cuando termine el curso,
hacemos un asado, nos invitan al equipo docente al asado y conversamos de todas estas cosas. Pero bueno, les planteo el punto acá de, digamos, la técnica legislativa que se utiliza, ¿no? Es decir, no sé si era necesario interpretarlo, pero la ley decidió ampararse, en mi opinión, ¿no? Decidió ampararse en esta cuestión e interpretar el artículo 72. ¿Está bien? ¿Está mal? Para gustos los colores, decía mi abuela. Una mujer muy sabia, mi abuela. Decía cosas muy interesantes. Seguimos dentro de la ley 18.331. Vamos a hablar ahora del ámbito objetivo de la ley. El régimen de la presente ley será de aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. Es decir, todos los datos personales, cualquier tipo de soporte, puede ser informático, muchísimas veces o la gran mayoría de las veces hablamos de soportes informáticos, ¿no? Pero también puede ser en otros soportes, soporte papel, tablillas de arcilla, grabados en piedra, papiros, digo, cualquier, no sé si hay alguien que tenga edad como para tener datos personales labrados en tablillas de arcilla, pero bueno, hay de todo. Capaz que alguno nos viene de esa época, es una broma. Pueden reírse, tienen libertad de reírse. No le subimos nota por reírse de los chistes de los docentes. Hacemos la aclaración también. Y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. Vean que las bases de datos, acá estamos hablando de bases de datos, privadas también se puede acceder a ellas. ¿Por qué se puede acceder? Y ustedes dirán, bueno, a las públicas tiene sentido, ¿no? Yo puedo acceder a una base de datos pública o puedo pedirle al Estado que me diga qué sabe de mí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué las privadas, no? Las privadas son privadas, se manejan como quieren. Sí, se manejan como quieren, pero el dato es mío. Es decir, mi fecha de cumpleaños, que para mí es un dato sensible y no se lo digo a nadie, no lo tengo en ninguna red social, porque si no la gente se entera de qué signo zodiacal soy y me hace la carta astral y sabe cosas de mí, y me adivina el futuro y sabe que si soy compatible o no con otro signo. Entonces yo no lo quiero decir, pero Facebook lo sabe y Instagram lo sabe y LinkedIn lo sabe y son todas privadas, pero el dato es mío. O sea, el dato no le pertenece a la base de datos privada, no le pertenece a LinkedIn, no le pertenece a Instagram, no le pertenece a Facebook, a Meta, en realidad, que es la empresa. Me pertenece a mí, yo soy el titular de ese dato. Por eso es que puedo pedirle a una base de datos privada, aunque sea privada, puedo pedirle mis datos, porque los datos no son de ellos, son míos, en definitiva. Por eso es que yo puedo pedirlo, puedo actualizarlo, puedo enmendarlo, puedo corregirlo, porque el dato no es de ellos, es mío. A veces eso como que se confunde un poco. Uno dice, bueno, pero si es privado no tiene que dar información. Bueno, sí, pero mi fecha de nacimiento es mía, no es tuya. Parece de perogrullo, parece simple, pero a veces esas cosas son las que más se pierden en la traducción. Obviamente, como toda regla general, y ustedes ya lo saben porque están en el último semestre de la carrera, como toda regla general hay excepciones. Y estas son las del artículo 3. No será de aplicación a las siguientes bases de datos. ¿A qué base de datos no se le aplica esto que decía el artículo 2 de que cualquiera puede pedirlo? A las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. A ver, yo con mi madre me llevo muy bien. Yo no iría al juzgado a interponerle una habeas data para que me entregue los álbumes de fotos que tiene mi madre guardada en la biblioteca, por más que sean datos, ¿no? Digo, la llamo y le digo, mamá, préstame las fotos que no sé para qué las quiero tampoco. Digo, yo soy capaz que acá hay alguien un poco más joven. Antiguamente las fotos se guardaban en una especie de librito, o sea, las teníamos que revelar, imprimir y se guardaban en una especie de librito y se guardaban en la biblioteca, ¿no? Digo, porque capaz que hay alguien más joven
que no vivió esa etapa llamada los 90. Pero no le voy a pedir a mi mamá que a través de un juzgado, ¿no? Las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Sigue el mismo artículo 3. Las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y sus actividades en materia penal, investigación y represión del delito. A ver, de vuelta, sentido común y lógica. No puedo ir yo a la Dirección Nacional de Inteligencia y decirle, discúlpeme, yo soy un narcotraficante. ¿Es cierto que tienen pinchado mi teléfono? ¿O es cierto que tienen determinados datos acerca de seguimientos que me están haciendo? Y no, no se los van a dar esos datos, ¿no? De alguna manera son confidenciales. La defensa, la seguridad del Estado, digamos, de perogrullo, pero igual se mantiene. Las bases de datos creadas y reguladas por leyes especiales, bueno, ya, eso ni es necesario manifestar. Digamos, estas son las excepciones a la regla general, que como decíamos, toda regla general tiene sus excepciones. Bueno, no sé, acá Pablo dice que depende, como todo, ¿no? Yo el otro día les hice una pregunta, ayer les hice una pregunta a los estudiantes de primero y ya varios me dijeron depende. Ya desde primero tienen asimilado que la respuesta del abogado es depende. Me alegra ver que en el caso de Pablo llegó hasta quinto con la idea de que la respuesta es depende. Pero bueno, vamos a creer que sí, que no se los pueden dar esos datos, ni aunque pague, porque bueno, ahí estaríamos en una cuestión delictiva y bueno, no es la idea hablar de cuestiones delictivas. Yo les doy la norma para cómo funcionan los delitos, hablen con su profesor de Derecho Penal, que sabe mucho más de Derecho Penal que yo. Siempre lo digo, cuando yo di el examen de penal lo di libre y mi profesora, bueno, ya dije que es profesora, solamente preguntaba delitos sexuales y tributarios. Así que fueron los únicos que me estudié. Del resto de los, no sé lo que es una vigila, pero delitos sexuales y tributarios me los estudié todos. Y sí, fue los únicos que preguntó. Digo, para que vean que nosotros también hacemos esas agachadas que hacen ustedes. Creo que todos le hacemos esto. Pero bueno, volviendo al tema de la clase. Saltamos entonces al artículo 18. También este es un artículo importante porque habla de los datos sensibles. Ninguno me lo ha preguntado hasta ahora, pero no todos los datos son iguales. Es decir, hay algunos datos que son, valga la redundancia, distintos. Hay algunos datos que son más importantes y otros que son menos. Hace un rato yo les hacía la broma de mi fecha de nacimiento y que me hacen la carta astral, etc. Es un dato poco relevante, si se quiere, ¿no? Bueno, algunas personas muy coquetas no quieren que se sepa la edad, entonces el dato del año de nacimiento capaz que es un poco un dato más sensible. Pero hay algunos datos que son, para el derecho a la privacidad, mucho más sensibles que otros. Y acá tenemos el artículo 18 que nos habla justamente de esos datos sensibles y cómo deben ser tratados. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Estos solo podrán ser objeto del tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando se disocien de sus titulares. Varias hipótesis acá. Pienso en este momento en la ley, si mal no recuerdo, no sé si anda Patricia por ahí, que es la que siempre se fija estas cosas. Si mal no recuerdo, creo que la ley de trabajo sexual es la 17.515. Creo, si mal no recuerdo. ¿No? Primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Según si fuera la ley 17.515, establece un registro que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, donde se registra quienes ejercen el trabajo sexual y si tienen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, así como
otros datos que pueden ser considerados sensibles. Bueno, justamente esos son datos sensibles, los recoge el Ministerio de Salud Pública, los recoge la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, pero bueno, ¿qué se argumenta? Insisto, podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero ¿qué se argumenta? Se argumenta razones de interés general. ¿Cuáles son las razones de interés general? La sanidad pública, digamos, del control de enfermedades de transmisión sexual, el control de personas que ejercen el trabajo sexual, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay una razón de interés general, pero esos datos son considerados sensibles, y como sensibles que son, tienen una protección especial, ¿no? Es decir, tienen una protección que no es el de los demás datos comunes. Yo no lo he dicho hasta ahora, son las 9:06, yo no lo he dicho, pero me imagino que acá todos son grandes como para saberlo. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta o sugerencia, levantan la mano y la hacen. No necesitan que yo esté preguntando a cada rato. Digo por las dudas, capaz que hay algo que no se entiende o algo que queda la duda, me lo preguntan. Que si yo lo sé, les contesto, y si no lo sé, lo invento. Y para cuando ustedes se dieron cuenta que lo inventé, ya es demasiado tarde porque perdieron el examen, porque me creyeron a pie juntilla. Es una broma. Es viernes de noche, vamos a llevarla lo mejor posible. Bueno, no sé si la escucharon, acaba de pasar una moto por acá atrás. Les estaba diciendo los datos sensibles, entonces, o también cuando, ¿dónde está? Acá, con finalidades estadísticas o científicas, ¿no? Muchas veces es necesario, también pienso en enfermedades, cuestiones sanitarias, etcétera, datos estadísticos que sean necesarios. Bueno, ahí lo que se puede hacer es disociar el titular de la información con la información. Pienso en, no sé, ustedes lo tuvieron que hacer a principio de año, nosotros como funcionarios docentes, como funcionarios de la UDELAR, en estos días se vence el plazo para hacer el forma docente o algo así, el forma que tuvieron que llenar un formulario, ¿no? Que decía, si viven solos, no sé el formulario estudiantil que dice, pero dice algo así como si viven solos, cuánta gente vive en su núcleo familiar, todo eso. ¿Se acuerdan que lo hicieron, no? Me imagino, porque si no lo hicieron, creo que había sanciones. Ahora se nos vence a nosotros el plazo a los docentes para hacer ese formulario y nos preguntan todas esas cosas. ¿Cuánta gente vive en el núcleo familiar? Si tenemos hijos, si tenemos personas a cargo. No sé, creo que nos preguntan si el baño es de material o si está dentro o fuera de la casa. Todas esas preguntas que hacen en los censos. Pero ahí lo que se hace es se disocia quién contesta de los datos que brinda. Se sabe quiénes contestaron, se saben los datos que dieron, pero no se hace el cruzamiento de datos entre ambos. Bien, acá les voy a pedir la ayuda a todos ustedes. Les voy a pedir que me ayuden con esto porque estoy acá, puse exactamente la misma cara que tiene acá Obi-Wan Kenobi cuando leí esto. Queda prohibida la formación de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Hasta ahí estamos bien. Se exceptúan aquellos que posean los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones religiosas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa, filosófica, sindical, que hagan referencia al origen racial o étnico, a la salud y a la vida sexual. En cuanto a los datos relativos a sus asociaciones o miembros, sin perjuicio que la comunicación de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del titular del dato. Yo no sé qué les parece a ustedes, a mí esta redacción me genera un montón de dudas. Yo no quiero, porque sé que los señores diputados y senadores trabajan muy duro, conozco a varios, hoy fui al Parlamento a hablar con algunos por otros temas, pero está complicada esta redacción, ¿no? Porque se exceptúan los partidos políticos, bla, bla, bla,
asociaciones, fundaciones, cuya finalidad sea política, que hagan referencia al origen racial o étnico. O sea, queda prohibida la formación de bases de datos que almacenen información. Queda prohibida la formación de datos de bases. Perdón. Queda prohibida la formación de bases de datos, con la excepción de estos. O sea, si yo soy un partido político, puedo hacer una base de datos de origen racial o étnico de las personas. ¿No está complejo, ¿no? No sé. A mí me genera muchas dudas. Y a la vida sexual. O sea, si yo soy una asociación religiosa, puedo hacer una base de datos de la vida sexual de las personas. Yo lo veo medio... Bien, usted, Diego, entonces piensa igual que yo, que si yo soy un partido político puedo hacer una base de datos de origen racial o étnico de las personas. Pasa no que sé. hoy, profe, por ejemplo, hay muchas, o sea, cuando, por ejemplo, concursamos para un trabajo, se nos pide, por ejemplo, que marquemos si nos consideramos parte de un tipo de especificación, como puede ser una cuestión étnica. Entonces, capaz que tiene cabida con ese lado, ¿no? Igual también es buscarle un poco la vuelta. Claro, usted va a la filosofía mía, no es viernes de noche, pongamos un poco de esfuerzo. Hay que buscarle la vuelta y salimos lo mejor posible. No sé, yo lo leí y digo, me genera muchas dudas la redacción del artículo, ¿no? Es como que hay muchas palabras y está medio complejo de entender, por lo menos para mí, capaz que soy yo que estoy un poco golpeado, pero a mí me causó muchas dudas cuando lo leí. Porque además lo que dice usted, Gianluca, está bien, pero las cuotas para determinadas personas es una exigencia legal, pero es para cargos públicos. Y fíjese usted que acá no habla de bases de datos generadas por el Estado ni personas públicas no estatales, sino que habla de asociaciones, fundaciones, asociaciones religiosas, etcétera, etcétera. O sea, no es que el Estado, porque el Estado sí, incluso en el formulario que hay que llenar para la UDELAR, que si no, no nos pagan el sueldo, si no lo llenamos, digo, para el sueldo que pagan, pero bueno, es con lo que le doy de comer al gato. Pero incluso en ese formulario nos preguntan si creemos tener ascendencia europea, asiática, africana, etcétera, y uno tiene que marcar ahí, pero eso es una base de datos pública. Estos serían bases de datos privadas, ¿no? Va a pasar hambre ese gato. No, está gordo el gato. Está bien. También se pasa el día durmiendo, ¿no? No quema nada de lo que come. Pero bueno, dejemos de hablar de la salud de mi gato. No sé, a mí me generó muchas dudas. Si alguno tiene certezas, me las dice. Pero, o sea, por lo menos me queda la satisfacción de que Diego interpreta lo mismo que yo, ¿no? Tengo un partido político, puedo hacer una base de datos de orígenes raciales o étnicos de las personas. Digo, tampoco, perdón, profe, que le interrumpí, Sí. No, que tampoco nos dice el fin, ¿no? El artículo. ¿Cuál va a ser el fin de esa utilización? De ese... No, tampoco. Se supone que se supone que las leyes hay que leerlas en su contexto y en el contexto hay que leerlas en el contexto del derecho penal, de un montón de cosas más, entonces, de la no discriminación, de la vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención la técnica legislativa, ¿no? Quizás si me hubieran preguntado a mí, yo habría tratado de escribirlo de otra manera. Pero como a mí no me preguntaron, quedó escrito así. Capaz que si lo hubiera escrito yo estaría peor todavía, que también es otra posibilidad, que no hay que descartar. ¿Qué es lo importante de este artículo 18 o qué es lo importante de este fragmento que está acá? Esto que está subrayado, que la comunicación de dichos datos, es decir, los datos sensibles, precisará siempre el previo consentimiento del titular del dato. Por eso muchas veces ustedes van a ir a pedir algún dato y le van a decir que sin la autorización del titular de ese dato no se los pueden dar. Es decir, hay datos que son, por ser sensibles, el Estado o cualquier titular de una base de datos no lo puede
no lo puede poner en comunidad, ¿cómo es? Que no lo puede socializar, que no lo puede compartir ese dato, sin autorización previa del titular del dato. Esto es lo importante del artículo 18, es decir, el artículo 18 hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, reconoce y establece la existencia de datos sensibles, cómo deben ser tratados esos datos sensibles, y nos dice que para que el titular de la base de datos comparta esos datos sensibles, es necesario el previo consentimiento del titular del dato. Si no, no puede hacerlo y va a tener responsabilidad civil. Bueno, todos ustedes ya dieron obligaciones y contratos y cómo funciona toda la responsabilidad. Pero necesita el previo consentimiento del titular del dato. Por eso es que se supone no se debería poder compartir algunos datos que a veces uno ve que salen publicados después en la prensa, ¿no? Y acá de vuelta lo que decía Pablo hace un rato, que bueno, no todo sucede como idealmente debería suceder. Pero bueno, eso es asunto para cuando hagamos... Profe. Sí, dígame. Profe, yo era de mirar un programa muy conocido, Santo y Seña, no sé si se acuerda del programa ese. Y ahí era muy tampoco hace tanto, fue el año pasado. Y sí, capaz que sí, bueno, y ahí se publicaba hasta la foto de la persona y la cédula, con el número de cédula y todo, con todos los antecedentes que tenía y todo. Y ahí me parecía que eso estaba muy, muy ilegítimo, ¿no? Depende, bueno, ya ve Pablo que caigo en la misma de usted, no depende del caso. Depende, hay situaciones en las que sí, situaciones en las que no. Habría que ver caso por caso qué es información sensible, y hay casos que la información es pública y casos en la información no es pública. Por ejemplo, si una persona fue condenada o está siendo investigada y la investigación es pública, los datos no son reservados por el Poder Judicial, ahí no estamos hablando de bases de datos, ¿no? Es decir, ahí no estamos hablando de que el Poder Judicial tiene, o no estamos hablando de que un expediente es una base de datos. Una base de datos es una base o un conjunto de datos de diferentes personas. A ver, no es lo mismo que yo vaya al juzgado penal de cuarto turno, por decir algo, y pida un expediente que es público y que me lo den y yo ver la información de ese expediente, no es lo mismo a que yo me consiga un amigo en el Poder Judicial, le tire unos pesos y ese me dé la base de datos de la horda, ¿no? Es esa en la que uno introduce un nombre y le sale si esa persona está teniendo un juicio en ese momento. Digamos, esa es la diferencia entre una base de datos y un dato particular. No es lo mismo que yo consiga, no sé, en la Universidad de la República consiga todos los números de cédula de todos los estudiantes de la UDELAR, a que yo pregunte, no sé, la escolaridad de determinado estudiante. No sé si me explico con eso. Es decir, va por otro lado el tema. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Sí, se entendió, profe. O sea, caso a caso. Claro, caso a caso, y no es el tema de la revelación. Y también los datos sensibles, ¿no? Es decir, a ver, capaz que acá no los debería poder conocer nadie más que la persona de trabajo sexual, de las y los trabajadores sexuales. La base de datos que lleva el Ministerio de Salud Pública sobre datos sanitarios es una base de datos que contiene información sensible. Yo no puedo ir y preguntar, fulano de tal, que ejerce el trabajo sexual, que está inscrito en ni siquiera puedo ir y preguntar si fulano de tal está inscrito en esa base de datos, porque es un dato sensible y no me lo tendrían que dar. Ahora, por ejemplo, un expediente judicial que es público, porque los datos no, los expedientes son públicos por regla general, salvo que tengan alguna información que sea privada. Si yo voy y pido, o en este caso el Nacho Álvarez, bueno, yo le digo el Nacho, pero lo escucho nomás, no lo conozco en persona, ¿no?
pero Nacho Álvarez va y pide el expediente y se lo muestran, no es una actividad delictiva que está haciendo. Él ve el expediente que es público, así como puede ir usted, así como puedo ir yo, lo ve, lo mira, lo lee, extrae el dato que necesita y lo amplifica. Es decir, amplificar un dato que es público no es ilegal. Lo que es ilegal es revelar un dato que no es público. No sé si me explico con eso. Fue demasiada información. Le dio una CB a Pablo. Fue No, demasiada profe, no, profe. información. ¿Sabe que se me bajó el volumen porque voy en la calle y no escuché lo último que dijo, sinceramente? No, lo que le decía es, no es lo mismo revelar, me quedo con esta reflexión, no es lo mismo revelar un dato secreto o privado que amplificar un dato público. Es decir, los expedientes penales, salvo algunas reservas, son públicos y lo que hace un periodista, en el caso que usted puso Nacho Álvarez, pero puede ser cualquier periodista, lo que hace es lo amplifica porque lo lleva a un medio de prensa donde la gente se entera. Eso es amplificarlo, que no es lo mismo que revelar algo que se supone que no debería revelarse, que es secreto, que es privado. Bueno, ¿sabe a dónde apuntaba yo, sinceramente? La policía maneja lo que se llama el SGSP, o sea, Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Se llama así, solamente lo maneja la policía. Incluso la foto de la persona, de la cédula y todo dice reservado, reservado. Aparece la marca de agua de reservado. Bueno, y eso era lo que pasaba a Santa Cruceña en punta a punta, el mismo papel que decía y no lo puede tener, digamos, no puede estar al acceso de civiles. Bien, bueno, ahí entonces sí, ya se me complica un poco más defenderlo a Nacho. Acá, y usted me va a disculpar, tampoco sé si es hombre o mujer. Camila dice que sí se entiende. No sé si es hombre o mujer. Usted me va a disculpar, pero su apellido, la verdad que a mí se me complica. No es una broma, me va a disculpar. Le voy a decir ese. Pero dice que Fiscalía también... Sí, no, perdón. Soy femenina, es Suedowski. No, yo quería comentar que el sistema de gestión de seguridad pública no es solamente manejado por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que hace, sí recaba todos los datos, los lleva a esta base de datos, que en principio es reservada para solamente aquellos funcionarios habilitados por un curso específico. Y eso después es trabajado en algunos casos, los que son delitos, por ejemplo, por la Fiscalía. Quería acotar eso. Bien, Suedowski me dijo. Sí, Suedowski. Está, perfecto. Discúlpeme, pero bueno. Las limitaciones de uno. Está, perfecto. Voy a confiar ciegamente en lo que usted me dice. ¿Usted trabaja en el Ministerio del Interior, Fiscalía, algo de eso? Claro, sí, yo justo ingresé como PA para el ingreso justamente de la base de datos esa del SGSP, y para poder haber ingresado al sistema tuve que hacer un curso que me da la habilitación. Y bueno, yo, o sea, no puedo hablar al respecto, pero, o sea, soy testigo de que en realidad no es que acceden todos los funcionarios a esas bases de datos, por decirlo de alguna manera. Son muy delicadas y en los cursos se nos dan todos los recaudos, ¿no?, de la responsabilidad que tienen aquellas personas. Se hace todo un seguimiento de historial, todo, y hay sistemas de calidad atrás. O sea, es como que hay distintas capas de seguridad, por decirlo de alguna manera. Mire usted, siempre se aprende algo nuevo. No diga cosas que no tiene que decir. Acuérdese que esto se está grabando. Igual después lo editamos, pero si no terminamos todo declarando en fiscalía. Siempre se aprende algo nuevo. Bien. ¿Dónde es un delito revelar? Sí, es un delito. No recuerdo cuál ahora, pero sí es un delito. Volviendo,
Bueno, pero por lo menos último día, pero se coparon y conversaron algo. Yo ya me sentía un poco solo, pero bueno. Ustedes acuérdense que estoy acostumbrado a dar clase en primero, los de primero no se callan nunca. Entonces es como que es muy grande el golpe entre uno y otro. Pero bueno, volviendo al tema, artículo 18, los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles y administrativas solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, como estaban diciendo recién, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas, sin perjuicio de las autorizaciones que la ley otorga u otorgará. Nada de lo establecido en esta ley impedirá a las autoridades públicas comunicar o hacer pública la identidad de las personas físicas o jurídicas que estén siendo investigadas por o hayan cometido infracciones a la normativa vigente en los casos en que otras normas lo impongan o en los que los consideren convenientes. Claro, sí, como dice Pablo, ya los tienen domados, ¿no? Imagínense los de primero, tienen ganas de vivir, ¿no? Yo ya las perdí completamente, pero bueno, los de primero tienen ganas de vivir, creen que la carrera es hermosa y tal. Y además son 300, ¿no? Con que haya 20 extrovertidos ya no puedo dar la clase tranquilo. Ustedes son 55. Claro, tener una clase de 250 y una clase de 55 para mí es una... Igual lo peor era cuando dábamos presencial, que salía de una clase de 150 y me metía en una clase de 7. Eso era terrible, ¿no? Porque el golpazo que uno se da... Pero hay cursos presenciales de esta asignatura que son 7. Pobres, ¿qué años les espera? Dice Pablo. No, eso disfruten, Acuérdense cuando eran jóvenes. Bueno, no me distraigan más. Artículo 19, seguimos en el 18.331. Datos relativos a la salud, estos también son importantes. Los establecimientos sanitarios públicos o privados, de vuelta, privados porque el dato pertenece a uno, no pertenece al privado. Y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acuden a los mismos o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto profesional. Recuerden, la revelación del secreto profesional es un delito, la normativa específica y lo establecido en la presente ley. Ahí tienen entonces también importante el artículo 19 como datos especialmente protegidos. Y ahora vamos directamente a lo que es la acción de protección de datos personales. Esto es el habeas data. Hasta ahora habíamos visto lo que es la base de datos, los datos. No lo mencioné, pero no recuerdo si es en el artículo 4 o en el 5 de la ley. Tienen una serie de definiciones donde se define qué es una base de datos, que cada término que se utiliza en esta ley está ahí definido. No se los puse porque es un artículo larguísimo y no hace el meollo de la cuestión. Pero hemos hecho toda esta introducción para llegar a este último punto, que es efectivamente la acción de protección de datos personales, la acción de habeas data, como dice el artículo 37. Habeas data. Toda persona tendrá derecho, cuando dice toda persona, sentido amplio, ¿no? Es decir, no es ciudadano, no es ningún tipo de limitación. Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era una garantía jurisdiccional? Bueno, es una acción judicial efectiva para tomar conocimiento de los datos referidos a su persona y de su finalidad y uso que consten en bases de datos públicos o privadas, de vuelta, el titular del dato es la persona, no el titular de la base de datos, y en caso de error, falsedad, prohibición de tratamiento, discriminación o desactualización, a exigir su rectificación, inclusión, supresión o lo que entienda que corresponda. ¿Se entiende? Es decir, es una acción judicial, se presenta ante el Poder Judicial, ahora vamos a mencionar ante quiénes, se presenta, sí. Volvamos a ver al 16. El 16 igual lo que establecía era la excepción. Es decir, a ver, volvamos porque así no.
3, 18, ¿dónde era que habíamos mencionado el 16? ¿Sería el 16 o el 18 el que No, el 18 era. El 18, ¿no? Está. El 18 lo que dice... Ahí va. El 18, el 18. No, lo que dice es, en materia, acá estamos en materia de datos sensibles, no de todos los datos, sino de datos sensibles. Solamente estamos hablando en materia de datos sensibles. Y lo que dice es una excepción a esta regla. ¿Cuál es la regla? No, queda prohibida la formación de datos, de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. O sea, no puedo crear una base de datos que revele directa o indirectamente datos sensibles. A ese punto, ahí va. Significa que todos estos que están acá pueden crear bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. No, hasta donde usted sabe no es ninguna de esas cosas. No sé por qué se va Carlos Gutiérrez. Yo voy al Hábitat o a Red Pago, le doy mi número de cédula y me dicen hasta el tipo sanguíneo. Pero está. Acá Pablo dice que él se va a confesar a Carlos Gutiérrez. Bueno, no sé los pecados que cometerá Pablo. No. Habría que ver hasta qué punto eso es información sensible, ¿no? Es decir, cuando yo interpreto y datos sensibles, datos, a ver, no de una deuda o del historial crediticio que usted tiene, sino otro tipo de datos que, como decíamos al principio de la clase, ¿no? El derecho al honor, de que afecte la... No, claro, pero... Sí, yo entiendo que sí, que claro. Ah, claro, sí, es decir, alguien que no debería tener el dato y que efectivamente lo tiene. Sí. Este, la famosa venta de base de datos, ¿no? Es decir, alguien genera una base de datos, la vende y otra persona la compra para hacer uso. Ah, no tengo, ese caso no lo conozco. No me extraña. A ver, también tiene que ser uno lo presenta contra, a ver, uno puede presentar esto, por ejemplo, para saber, uno dice, bueno, fulano tiene un dato mío, uno puede presentarse y preguntarle a fulano si tiene un dato de uno. Hay que ver también y analizar, y esto ya es una cuestión de cada uno como profesional del derecho, qué acción es la mejor para seguir, ¿no? Porque a veces, como dice usted, métodos alternativos o cuestiones alternativas, si uno está en una situación de derecho penal puro y duro, yo qué sé, yo no iría a una boca a preguntar si tienen mi historial crediticio, ¿no? Yo no interpondría el habeas data, capaz que voy a la seccional y hago la denuncia, pero por el absurdo lo digo. Exactamente, son datos suyos
Y si usted ve, incluso si va a la facultad, haga la prueba. Si va a la facultad, está lleno de cartelitos pegados que dice, si usted quiere, no sé qué, ley 18.331, que puede acceder. Artículo 37, ley 18.331, puede acceder a los datos que nosotros tenemos sobre usted. Sí, eso es cierto. Pero recuerde, tampoco es un dato sensible si usted entró a la facultad de Derecho o no. ¿Dónde era? Estaba mencionado esto. Bueno, ahora. Y no, sí. Ah, igual en teoría deberían poner que son imágenes de archivo, ¿no? Yo lo veo, pero bueno. Ya que estamos contando anécdotas, a mí lo que sí me pasó una vez fue que no tuvo ningún problema, de las pocas cosas judiciales que yo hice en consultorio de la facultad. Un tipo lo divorcié, un divorcio complicadísimo, estuvo años pobre para divorciarse, y lo divorcié yo a prepo prácticamente, y cuando terminó el divorcio el tipo me dijo, es el segundo día más feliz de mi vida. El primero fue cuando me casé, el segundo es este. Y llegué a mi casa a la noche y me prendo el informativo y le estaban haciendo una nota al tipo, de esas notas que usted dice que salen a preguntar en la calle, y estaba dando su opinión, el hombre feliz de la vida, había salido a pasear, no sé si por Paso Molino, por 8 de octubre, y lo entrevistaron, y yo dije, este, defendí a alguien que salió en la tele. Me sentí realizado ese día. No voy a decir que fue uno de los más felices de mi vida, pero bueno, nada, me hizo acordar esa anécdota. Volviendo al tema. La persona tiene derecho a entablar, esto es una acción judicial, es decir, se presenta ante el Poder Judicial y lo que solicita es saber los datos que tiene determinado titular de una base de datos, y lo que puede, obviamente, una vez que sabe ese dato, puede exigir la rectificación, inclusión de nueva información, supresión o lo que entienda que corresponda hacer con ese dato, ¿no? Es decir, el dato puede estar equivocado, hay que rectificarlo, hay que suprimirlo, porque está desactualizado, hay que actualizarlo, etcétera. Cuando se trate de datos cuyo registro esté amparado por una norma legal que consagre el secreto a su respecto, secreto profesional, pongamos por caso, el juez apreciará el levantamiento del mismo en atención de las circunstancias del caso. No es secreto profesional, o por lo menos del propio dato. Uno puede revelar un propio dato, es decir, uno está reclamando la revelación de un dato o que se informe de un dato que debería ser secreto. Bueno, en ese caso el juez, obviamente en atención a las circunstancias del caso, dice si corresponde revelarlo o no corresponde revelarlo, ¿no? Obviamente, en atención a las circunstancias del caso, apliquen ustedes la imaginación e imagínense el caso que a ustedes les guste de algo que sea información secreta y que el juez diga corresponde o no corresponde revelar. Discrecionalidad. Sí, sí, de los mayores del mundo. Sí y no, el derecho al olvido es otro debate distinto que no tiene tanto que ver con, tiene todo que ver con esto, pero no tiene que ver con la acción, digamos, de habeas data. Acá usted lo que busca es obtener el dato, arreglarlo, rectificarlo, suprimirlo.
El derecho al olvido es una cuestión más de borrar, digamos, determinada cantidad de información. Yo no sé en qué está en este momento, si ya tuvo sentencia o no, hubo una solicitud de, también se maneja en lo que es derecho comercial, capaz que lo han mencionado cuando hicieron derecho comercial, el derecho a el olvido y el derecho a volver a ejercer el comercio después del concurso, ¿no? Después, es decir, después de la quiebra. ¿Hubo algún caso en Uruguay, sí, de alguien que pidió que se eliminaran algunos datos? No sé en qué, realmente no sé en qué está, si es que ya terminó si es que ya tiene sentencia ese caso. Tampoco recuerdo exactamente cuál era el caso, pero sí, hubo alguna solicitud. Hay en nuestro país, hay algún intento de aplicación del derecho al olvido. Claro, ahí, bueno, todos los derechos entran en colisión siempre con otro derecho, pues está el derecho al olvido de la persona, que obviamente, de vuelta, artículo 26, no debe servir para mortificar, sino para rehabilitar. Ahora también, si uno queda con el estigma eterno de eso que hizo una vez hace muchísimos años, que también hay que ver eso de parte de uno. Pero también está de parte del resto el derecho de saber lo que hizo esa persona o de saber que eso es parte de la historia. Son dos cuestiones, digamos, dos cuestiones complicadas, ¿no? Y uno puede empatizar con los dos lados. No sé, yo tengo una postura, y esto es personal, más del punto de vista de la historia, ¿no? Hay una práctica bastante, ¿cómo decirlo?, bastante generalizada de algunos datos históricos borrarlos, ¿no? Es decir, bueno, esto se borra. Me parece que no corresponde, ¿no? Las cosas pasaron y bueno, hay que tenerlas y tenerlas ahí, bueno, y convivir con ellas. Para bien y para mal, ¿no? Pero uno conoce las cosas y las maneja de otra manera. Pero contestando a su pregunta concreta, sí, hay algún caso en el Uruguay, no sé exactamente los detalles, pero puedo intentar averiguar y se lo digo el martes si me acuerdo. Pero intento buscarlo. Sé que hubo algún caso, pero no sé cómo termina. Bien, tengan paciencia. Sé que es un plastón de texto, pero ya casi terminamos, ya estamos ahí. No se pongan nerviosos. Procedencia y competencia. Bueno, cuando procede, quiera conocer sus datos personales y se encuentran registrados en una base de datos similar y dicha información le haya sido denegada. Cuando haya solicitado, obviamente, a ver, no lo dijimos. Si ustedes quieren saber un dato que tenga el titular de una base de datos, lo primero que tienen que hacer es preguntarle al titular de esa base de datos, ¿no? El problema es cuando el titular de esa base de datos no les quiere dar ese dato o no les quiere informar si tiene ese dato. Ahí es que van a la justicia o ahí es que impetran, qué maravilla de palabra. Ahí es que, digamos, interponen esta acción de habeas data. Haya sido negada o no le hubiese sido proporcionada por el responsable de la base de datos. Cuando haya solicitado al responsable de la base de datos o tratamiento, su rectificación, actualización, bla, 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 taca. Serán competentes acá para conocer, esto les decía que íbamos a hablar a continuación, para conocer en las acciones de protección de datos personales o habeas data en la capital, juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Estos son los viejos, ¿no? Los del Poder Judicial, no los nuevos que creó el código nuevo del proceso administrativo. O sea, estos son los del Poder Judicial. Cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal y los juzgados letrados de primera instancia en lo civil en los restantes casos. Los juzgados letrados de primera instancia del interior a quienes se haya asignado la competencia en dichas materias. Nada, tienen acá lo que mencionábamos de la competencia. Cuando corresponde, los jueces competentes, la legitimación. El propio afectado titular de los datos, obviamente, o sus representantes, sucesores universales, algún dato que pueda llegar a tener que ver con la sucesión o algo por el estilo,
Y en el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados asignados a tales efectos. Esta es la legitimación activa para presentar esto. Recordemos, no importa si el titular de la base de datos es público o es privado, el dato pertenece a la persona, no pertenece al titular de la base de datos. Por eso es que la puede presentar, insisto, cualquier persona, el propio afectado titular u otros. Saltamos al artículo 45, porque me pareció importante recordar esto. La sumariedad. El habeas data, igual que el habeas corpus, igual que el amparo, no hemos dado amparo en el curso, pero ustedes me imagino que en derecho procesal habrán dado amparo y lo habrán dado en otras asignaturas más también, la acción de amparo. Todas estas, el doctor Sapolinsky, no sé si lo conocen, el actual catedrático de esta asignatura, el doctor Sapolinsky siempre cuando da estos temas dice, voy a dar el tema del amparo y los amparitos. El amparo y los amparitos. Bueno, el amparo es el de la ley 16.011 y los amparitos son todos estos, son como amparos chiquitos. Pero todos tienen en común con el amparo y con el habeas corpus, que ya lo mencionamos, el tema de la sumariedad, es decir, son procesos sumarios, son procesos rápidos. Se entiende, ¿no? Es decir, si yo quiero saber si alguien tiene un dato mío, no puedo estar 4 años litigando por un proceso ordinario del CGP. Necesito una acción medianamente rápida, medianamente sumaria, para que efectivamente estamos hablando de una garantía de un derecho fundamental, de último. Y esta sumariedad está en el artículo 45, ¿no? No podrán deducirse cuestiones previas, es decir, bueno, ustedes saben, ustedes todos dieron procesal, saben lo que es una cuestión previa. Reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando dentro de la naturaleza sumaria del proceso la vigencia del principio del contradictorio. El contradictorio existe, pero siempre hay que coordinarlo con esta idea de rapidez, de celeridad. Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio, se procederá a la suspensión del procedimiento solo después que el magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en la referente ley o en su caso dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarla innecesaria. Se puede, existe, igual que en el amparo, insisto, no lo hemos visto, pero ustedes ya saben lo que es un amparo, igual que en el amparo es posible adoptar medidas provisorias, es decir, medidas cautelares, medidas que tiendan a evitar un daño, ¿no? En el habeas data es igual de posible que en el amparo. Y dicho eso, y siendo las 9:48, les pregunto si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cosas para aportar, cosas para quitar. Este es el momento de fama de todos ustedes. ¿Qué van a preguntar? ¿Qué van a preguntar, no? Ya es viernes de noche, son casi las 10 de la noche. Nadie quiere preguntar nada. Ah, bueno, Gabriela, dígame. No, solo quería agregar que es una